damos la bienvenida a este seminario formativo titulado Conceptos básicos en genética y técnicas de análisis en diagnóstico genético. Mi nombre es Carmen Entrala, soy doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y actualmente directora técnica del ORGEN. Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Fernández Rosado, también soy doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y soy el responsable analista del ORGEN. El ORGEN es un centro de análisis genético especializado en diagnóstico genético clínico. El laboratorio surgió en el año 2003 como un proyecto spin-off de la Universidad de Granada, liderado por el doctor Lorente Acosta. Desde los inicios hemos trabajado como laboratorio de referencia en materia de pruebas de diagnóstico genético con hospitales de la Administración Pública. Nuestros pilares se basan en la experiencia de estos 20 años, la tecnología propia de última generación, nuestro equipo de trabajo constituido por personal técnico cualificado y con amplia experiencia, y el área de I+D. Desde nuestros orígenes hemos sido conscientes de la importancia de contar con un área de I+D que nos permita dar forma a nuevos servicios de diagnóstico con la máxima calidad y validez científica. El ORGEN se ubica en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, único parque de España especializado en ciencias de la vida y la salud, y que se define como un ecosistema de conexión constante entre el desarrollo empresarial, la investigación, la asistencia sanitaria y la docencia. La masa crítica de recursos científicos y tecnológicos que acoge el PTS favorece la sinergia y configura una oferta muy atractiva para los sectores relacionados con la salud, ya que al estar ubicado en un entorno científico de rango universitario para una empresa biomédica es una condición imprescindible para desarrollar proyectos e innovaciones de última generación. El ORGEN ha desarrollado y participado en numerosos proyectos de I+D en colaboración estrecha con organismos del entorno del PTS de Granada, como son el Centro de Genómica e Investigación Oncológica, GENIO, Universidad de Granada, a través de diferentes grupos de investigación, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el Hospital Universitario San Cecilio y empresas biotecnológicas del sector salud. Los objetivos de esta primera sesión van a ser definir conceptos básicos de genética y técnicas de análisis diagnóstico genético clínico. Dentro de los conceptos básicos en genética hablaremos sobre qué es el material genético, qué son los genes y los cromosomas, así como los tipos de herencia existentes en las enfermedades de tipo genético y los tipos de mutaciones que originan dichas enfermedades genéticas. A continuación hablaremos sobre las diferentes técnicas de análisis utilizadas actualmente en diagnóstico genético clínico. Trataremos sobre el uso, ventajas y limitaciones de pruebas tanto genéticas como genómicas. Dentro de las pruebas genéticas hablaremos sobre técnicas como secuenciación tipo Sanger para la detección de mutaciones de tipo puntual, el análisis de fragmentos para patologías relacionadas con expansiones de tripletes. Hablaremos sobre los estudios de metilación y disomía uniparental para aquellas enfermedades relacionadas con la impronta génica y técnicas de MLPA para la detección de deleciones y duplicaciones en regiones genéticas concretas. Por otro lado, en pruebas genómicas hablaremos sobre los arrays de hibridación genómica comparada, sobre los paneles de secuenciación masiva y los estudios que más de moda están, que serían los estudios de exoma y genoma clínico. ¿Qué es el diagnóstico genético? El diagnóstico genético es una poderosa herramienta que va más allá de los métodos convencionales y que consiste en el análisis de la información genética de un individuo para identificar posibles afecciones genéticas, prever de riesgo de enfermedades y guiar en tratamientos médicos. Este análisis genético se realiza principalmente mediante la secuenciación del ADN, que comenzó su andadura en la década de los 70 con la secuenciación Sanger, siendo esta la pionera en la lectura de secuencias de ADN. Y, aunque efectiva, es un proceso laborioso y costoso, limitando su aplicabilidad a estudios más pequeños y de portadores, donde solo se requiere observar unas regiones muy concretas de nuestro genoma. La revolución llegó con la secuenciación de nueva generación, la que conocemos hoy en día como NGS, en el siglo XXI. Esta tecnología nos permite secuenciar millones de fragmentos de ADN simultáneamente, acelerando significativamente el proceso y reduciendo los precios asociados a ello. La tecnología NGS ha transformado la investigación genética y el diagnóstico clínico, ya que hoy en día podemos analizar de manera eficiente grandes regiones de nuestro genoma o incluso el genoma completo, proporcionando una visión más completa y detallada de la información genética de un individuo.
Este avance tecnológico no solo ha mejorado la velocidad y la eficiencia del diagnóstico, sino que también ha permitido la identificación de numerosas variantes nuevas relacionadas con enfermedades, lo que antes era un gran desafío para nosotros. Aparte de la secuenciación de ADN mediante Sanger y NGS, existen otras herramientas complementarias que nos permiten realizar un análisis completo y detallado de nuestra información genética. Estas herramientas, combinadas con la secuenciación de ADN, forman un conjunto integral que potencia la capacidad de los profesionales de la salud para identificar y comprender las diferentes variaciones genéticas que pueden contribuir a enfermedades genéticas o susceptibilidades a las mismas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de amplificación del ADN que permite duplicar selectivamente fragmentos específicos de material genético, facilitando su posterior análisis y que suele utilizarse para la detección de variantes muy concretas y caracterizadas como pueden ser polimorfismos de riesgo. Otro de las técnicas que se llevan a cabo son los microarrays, que son tecnologías que permiten analizar múltiples regiones cromosómicas de manera simultánea a nivel estructural, permitiendo detectar de manera eficiente duplicaciones, deleciones y otras variaciones en el número de copias de ADN, y aportando una visión completa de la arquitectura genética de los cromosomas. Y por último, tenemos el MLPA, que es una técnica molecular utilizada para cuantificar la cantidad de secuencias específicas de ADN presentes en la muestra, combinando la ligación de sonda y amplificación por PCR en un único proceso multiplexado, permitiendo la detección de múltiples secuencias de interés en una sola reacción. Su utilidad es parecida a los microarrays, pero mientras que los arrays aportan una visión más amplia de la estructura general de los cromosomas, el MLPA se dirige más a una región concreta, siendo mucho más sensible y siendo capaz de hasta detectar variaciones del número de copias de un solo exón de un gen. A día de hoy, el diagnóstico genético posee numerosas utilidades en la clínica, dentro de las cuales podemos destacar, por ejemplo, el diagnóstico prenatal y postnatal de enfermedades genéticas, como pueden ser la distrofia muscular, la fibrosis quística, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, diferentes tipos de hemofilia, entre otras muchas. También nos puede servir para el diagnóstico genético para evaluar el riesgo genético de desarrollar en un futuro ciertas enfermedades y diferentes susceptibilidades, como pueden llegar a ser el cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos, permitiendo con esto una monitorización, prevención y diagnóstico precoz de las mismas. Otra de las utilidades que posee a día de hoy el diagnóstico genético es la de la orientación y personalización del tratamiento en diversas patologías, gracias sobre todo a la farmacogenética, que evalúa la respuesta de un individuo hacia un medicamento en base a su genética, lo que puede ayudarnos a personalizar las terapias y evitar así reacciones adversas, siendo especialmente útil en tratamientos neurológicos y oncológicos. Sin embargo, a medida que avanzamos en la era del diagnóstico genético y todas sus utilidades, también nos enfrentamos a desafíos éticos que deben abordarse para garantizar un uso responsable de la información genética. Uno de los desafíos principales es la privacidad de los datos genéticos. La información genética es un material muy sensible y único para cada individuo, lo que plantea riesgos de acceso no autorizado y uso indebido de los mismos. Además, existe la preocupación sobre la posibilidad de discriminación basada en la información genética. El acceso a estos datos genéticos puede influir en decisiones de seguros de vida, trabajo u otros aspectos de la vida cotidiana, por lo que es necesario establecer regulaciones sólidas que protejan contra la discriminación genética y aseguren un uso ético de esta información. Las regulaciones y estándares éticos son fundamentales para guiar el desarrollo y la aplicación de un diagnóstico genético. Instituciones y gobiernos deben trabajar en conjunto para establecer marcos regulatorios que equilibren la innovación con la ética, protegiendo tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. Al mirar hacia el futuro en este ámbito, nos encontramos en un punto emocionante donde el diagnóstico genético está a punto de experimentar transformaciones aún más impactantes. Por poner algunos ejemplos, la edición genética, como puede ser el caso del CRISPR-Cas9, es una herramienta revolucionaria que nos permite modificar el ADN de manera precisa. Aunque este aún se encuentra en sus etapas iniciales, presenta un potencial increíble para corregir variantes genéticas y prevenir enfermedades hereditarias, antes incluso de que éstas se manifiesten. Uno de los ejemplos es el tratamiento llamado Casgevy, que ha sido el primero en ser aprobado en el mundo de este tipo y está destinado a tratar pacientes con anemia de células falciformes, utilizando esta tecnología para modificar el ADN de las células madre sanguíneas del paciente. Además de esto, también contamos con las terapias génicas. Estas están diseñadas para corregir anomalías genéticas y están ganando terreno a día de hoy. Estas terapias no solo apuntan a tratar los síntomas, sino que buscan abordar las causas subyacentes a nivel genético, ofreciendo esperanza para enfermedades actualmente incurables. Un ejemplo de ello, de esta terapia génica, es el tratamiento llamado Luxturna,
utilizado para tratar la distrofia retiniana hereditaria. Y trabaja introduciendo una copia funcional del gen RPE65 directamente en la célula de la retina mediante un vector vírico. Por último, en otro de los campos donde está avanzando mucho el diagnóstico genético es la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, ya que cada vez se está integrando más en el desarrollo de este diagnóstico. Estas tecnologías permiten procesar grandes cantidades de datos genómicos, identificar patrones y proporcionar conocimientos adicionales que antes serían inaccesibles. En resumen, nos encontramos en la cúspide de una era donde el diagnóstico genético se vuelve aún más preciso, accesible y capaz de ofrecer soluciones preventivas y curativas. En primer lugar, vamos a hablar de los conceptos básicos de genética. En este caso empezamos con la molécula de ADN, que es la molécula que contiene pues, toda la información genética hereditaria en la mayoría de los organismos. Se trata de una doble hélice que está formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y timina. A cada segmento de ADN que codifica para una proteína o molécula de ARN funcional es lo que se conoce como gen. Los genes contienen las instrucciones para la síntesis de proteínas y son los encargados de regular diversos procesos biológicos dentro de los organismos. Como podemos ver en la figura de la izquierda, cada gen está compuesto por dos partes. La parte codificante, conocida como exón, y que va a formar parte de esa molécula de ARN mensajero. Y por otro lado, tenemos la parte no codificante, conocida como intrón, y que estos intrones son eliminados durante el proceso de maduración del ARN precursor en un proceso llamado splicing. En la figura de la derecha vemos esos dos pasos del paso de obtención de la molécula de ARN mensajero. En este caso se conoce como transcripción, ¿vale? En este proceso la enzima ARN polimerasa se une a una región específica de la molécula de ADN, desenrolla la doble hélice y utiliza una de las hebras como molde para sintetizar esa cadena complementaria de ARN, conocido como ARN mensajero. Con este ARN mensajero, lo que ocurre es el proceso de traducción. Este proceso tiene lugar en los ribosomas, en el que ARNs de transferencia llevan aminoácidos correspondientes según la secuencia de los codones que hay en el ARN mensajero, que son tripletes de nucleótidos, cada codón. Y estos ribosomas entonces se encargan de la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos, formando así esa cadena polipeptídica de la proteína. El ADN se encuentra localizado en el núcleo de las células eucariotas unido a las proteínas conocidas como histonas, formando unas estructuras llamadas cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero y cada una de ellas a su vez está formada por un brazo o pata corta, llamado P, y por un brazo o pata larga, llamado Q. En los extremos de los cromosomas se encuentran unas estructuras llamadas telómeros que se encargan de la protección de ese material genético durante la reproducción celular o división celular y se van acortando con cada división hasta que llega un punto en que ese acortamiento es máximo y la célula ya no puede dividirse. La función principal, por tanto, de estos cromosomas es llevar y transmitir la información genética de una generación a otra durante la reproducción celular. En el cariotipo, que como podemos ver a la derecha, es esa representación visual de los cromosomas de una célula organizados y clasificados en función de su tamaño, forma y patrón de Mendel. Se obtiene generalmente a partir de un análisis de células en división, como serían células somáticas en metafase, ¿vale? Y proporciona información crucial sobre el número y la estructura de los cromosomas de un organismo. El cariotipo, por tanto, es una herramienta fundamental en el diagnóstico de trastornos genéticos y en investigación. A continuación introducimos un nuevo término, en este caso el término de mutación, que es como se conoce a cada cambio que ocurre en la molécula de ADN. Por un lado tenemos las mutaciones germinales, que es una mutación que es inducida en la fase de gameto y que por tanto va a estar presente en todas las células del embrión y por ende en todas las células de un organismo. En este caso, lo que tenemos es que estas mutaciones pues, son heredadas y se pueden transmitir, por tanto, a la descendencia, manteniéndose la población a través de la reproducción. Por otro lado, tenemos las mutaciones somáticas, y en este caso no ocurren en todas las células de un organismo, ya que la mutación es inducida en la etapa de embrión, en un tipo celular concreto, por tanto, donde luego ese tipo celular o esa formación de un órgano se encuentre en un organismo, esa va a ser la zona afectada en el organismo adulto.
Estas mutaciones no son ni heredadas ni transmitidas a la descendencia, por lo tanto los gametos no presentan la mutación. Se conoce hoy en día que muchas mutaciones somáticas están involucradas en el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Por otro lado, tenemos las mutaciones puntuales, que en este caso estamos hablando del tipo de mutación en caso de que sea de un nucleótido o a gran escala, y tenemos esas mutaciones puntuales, que son los cambios en la secuencia del nucleótido del ADN que afectan a 1, 2, 3 nucleótidos, suelen ser sustituciones, inserciones o eliminaciones de nucleótidos, y hablaremos un poco más a fondo en la siguiente diapositiva. Y por otro lado tenemos esas mutaciones a gran escala, que son alteraciones en la estructura general de los cromosomas o en segmentos grandes de ADN, que pueden incluir varios genes o una determinada parte de un gen, y que son conocidas también como variaciones de número de copia, siendo las más representativas grandes duplicaciones y grandes deleciones. En cuanto a las mutaciones puntuales, según la consecuencia que tengan a nivel de proteína, siempre partiendo de la secuencia normal de una determinada proteína, se pueden clasificar en dos tipos, sinónimas y no sinónimas. Las sinónimas se caracterizan porque las mutaciones generan un codón, pero que luego en el proceso de traducción da lugar al mismo aminoácido, por lo que no se altera en ningún momento la secuencia de la proteína. Por otro lado tenemos las sinónimas, que causan cambios en la secuencia de la proteína que pueden alterar su estructura, su función, etc. En este caso, tres de los ejemplos de mutaciones sinónimas más importantes son las mutaciones missense, las nonsense y las friendship. El primer tipo, las missense, luego ocurre es la sustitución de un peso de aminoácido por otro en una determinada coordenada codónica o posición codónica, mejor dicho. En este caso, no se altera en lo que sería la secuencia de una proteína, pero sí este cambio de aminoácido debido a las propiedades del aminoácido pueden dar lugar a un cambio en la estructura. Por otro lado tenemos las mutaciones nonsense y friendship. En estos dos casos lo que ocurre es un cambio en el patrón de lectura que produce un codón de parada prematuro que da lugar a una proteína que suele ser carente de un porcentaje de residuos aminoácidos y por tanto que no suele tener su función o no puede desarrollar su función normal porque suele ser una proteína funcional o aberrante. En el caso de las nonsense, lo que ocurre es que en la misma posición que ocurre esa mutación aparece ese codón de parada y las friendship lo que hacen es un desplazamiento del marco de lectura que induce ese codón de esto prematuro un número determinado de aminoácidos después de cuando tiene lugar la mutación. Otro término importante a tener en cuenta es la herencia, que es la transmisión de material genético de una generación a la siguiente. Como sabemos, el ser humano presenta 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y el par de cromosomas sexuales. Por tanto, y cada gen está formado por dos alelos, el alelo materno y el alelo paterno. Tenemos que los tipos principales de herencia de los cromosomas autosómicos son dos, herencia dominante y herencia recesiva. Como podemos ver en la figura de la parte izquierda, en este caso el de herencia autosómica dominante, con tener un alelo mutado, ya esa persona podría expresar un rasgo o una enfermedad característica, podría ser afecto o afecta. Esto en un árbol genealógico se expresaría de la siguiente manera, o sería de la siguiente manera. En caso de que un progenitor, en este caso, como por ejemplo la figura de la madre, sea afecta, presente un alelo mutado, y el padre sano, van a tener que el 50% de su descendencia puede ser afecto o afecta, y el otro 50% sano, debido a que ese 50% en la segregación de los cromosomas va a presentar la mutación. Por otro lado, tenemos la herencia autosómica recesiva, en la que es necesario que las dos copias estén mutadas para expresar un rasgo de enfermedad característica. En caso de tener solamente una copia, o bien el alelo materno o bien el alelo paterno, el individuo sería considerado portador de la variante. Como podemos ver en el árbol genealógico, dos padres, cada uno portador de una determinada variante, tienen un 50% de la probabilidad de que los hijos sean portadores, y hayan heredado solamente un alelo mutado de unos progenitores y un alelo sano del otro, un 25% sean sanos, se han heredado justo los dos alelos wild type o silvestres de los progenitores, y un 25% afectos se han heredado los dos alelos mutados cada uno de un progenitor.
En cuanto a la herencia de los genes que se localizan en esos cromosomas sexuales, recordad que las mujeres son XX y los hombres son XY, tenemos la herencia ligada al cromosoma X, en este caso dominante, en el que con solo tener un alelo X mutado es suficiente para que se exprese la enfermedad. En este caso suelen ser patologías más frecuentes en mujeres. Y tenemos dos opciones. Si la madre es afecta y el padre es sano, vamos a tener que el 50% de sus hijos son sanos, independientemente del sexo, y el 50% de sus hijos van a ser afectos, de haber heredado uno de los cromosomas X de su madre, el cromosoma X afectado en este caso. Por otro lado, tenemos que en caso de ser el padre afecto y la madre sana, tenemos que el 100% de sus hijos varones u hombres son sanos porque el cromosoma X de esta descendencia de sexo masculino va a provenir de la madre y el 100% de las hijas o hembras que tengan como descendencia van a ser afectas porque una de sus copias de cromosoma X es obligatoriamente la copia afecta del padre. En cuanto a la herencia ligada al cromosoma X, en este caso recesiva, es necesario que los dos alelos estén mutados para poder ser afecta en el caso de una mujer, y en los hombres, con solo tener el alelo que presentan mutado, sí que daría lugar a clínica. Por tanto, la probabilidad hace que estas enfermedades o patologías tengan una mayor frecuencia en personas del sexo masculino. Aquí tenemos también diferentes escenarios. En el caso de un padre sano y una madre portadora, es decir, una madre que presenta un alelo sano y otro alelo mutado, tenemos que en tener descendencia masculina, el 50% de sus hijos van a ser sanos y el 50% de sus hijos van a ser afectos, según se han heredado ese cromosoma X afecto o ese alelo sano. Y por otro lado tenemos que de sus hijas un 50% van a ser sanas y el otro 50% va a ser portadora. Es decir, las hijas que hereden ese alelo mutado de la madre, al no tener la copia paterna también mutada del cromosoma X, no van a presentar clínicas, sino que van a ser consideradas portadoras. En caso de estar hablando de que el padre es el afecto y presenta esa mutación en lo que se conoce como hemicigosis, ¿de acuerdo? Y la madre es sana, tenemos que el 100% de los hijos varones va a ser sano porque, como he dicho anteriormente, su copia del cromosoma X es siempre de origen materno y el 100% de la descendencia femenina de sus hijas va a ser portadora porque van a heredar ese alelo mutado del padre, pero de su madre siempre van a heredar un alelo sano. Por tanto, van a tener solamente un alelo mutado. Otro caso, que en este caso no está representado como un árbol genealógico, es que todos los hijos varones de una mujer, en este caso afecta, es decir, que tenga los dos alelos mutados, van a estar todos afectados y todas sus hijas van a ser portadoras. Porque todos ellos van a heredar la copia materna mutada, una copia materna mutada. En el caso de los hombres en estado de hemicigoto, da lugar a clínica, y en el caso de las mujeres en estado de portador, porque tienen la copia paterna sana. Para finalizar con los métodos de herencia de los genes nucleares, tenemos los genes que se encuentran localizados en el cromosoma Y, lo que se conoce como herencia ligada al cromosoma Y. Estos rasgos se heredan siempre de padres a hijos y por tanto un padre afecto de una mutación en un gen del cromosoma Y va a presentar el 100% de sus hijos varones afectos. Cabe destacar que uno de los genes más importantes que se encuentra en este cromosoma Y que determina esa sexualidad masculina es el gen SRY. Por otro lado, fuera del núcleo lo que tenemos es las mitocondrias. Aunque la mayor parte del material genético se encuentra en los cromosomas interior del núcleo de la célula, las mitocondrias, que son esos orgánulos del interior celular que producen energía en el metabolismo, contienen también una pequeña cantidad de ADN, que es lo que se conoce como ADN mitocondrial. Las alteraciones de material genético de las mitocondrias son causa de algunas de las enfermedades que se transmiten con un patrón característico, debido a que se trata de una herencia de madres a hijos. Todos los hijos e hijas de una mujer afecta heredarán las mitocondrias con la mutación y serán por tanto afectos de una determinada enfermedad, mientras que ningún hombre afecto pueda transmitir esas mutaciones a su descendencia, ya que como he dicho anteriormente, se trata de una herencia con un patrón de madres a hijos.
El método de secuenciación de didesoxinucleótidos es una forma de secuenciar una región del ADN relativamente sencilla. Se trata de una técnica desarrollada por el bioquímico británico Frederick Sanger a mediados del siglo XX. Para secuenciar una molécula de ADN mediante el método de Sanger, es necesario disponer de los siguientes elementos: un ADN para secuenciar, un ADN polimerasa, el primer o un cebador, que es un pequeño fragmento de ADN monocatenario que servirá como base para comenzar la síntesis del ADN. Por otro lado tenemos los nucleótidos, que son la adenina, la timina, citosina y guanina. Y por último tenemos los didesoxinucleótidos. Estos didesoxinucleótidos son similares a los nucleótidos normales, que son desoxinucleótidos, pero con una diferencia clave. No tienen un grupo hidroxilo en el carbono 3' del anillo de azúcar. En un nucleótido normal, como podemos ver en la imagen, el grupo hidroxilo 3' actúa como un enlace que permite que el nuevo nucleótido se añada a una cadena ya existente. Pero una vez se añade a una cadena un didesoxinucleótido, ya no hay un hidroxilo 3' donde se pueden agregar más nucleótidos. Por lo tanto, esta cadena termina con el último didesoxi añadido, que está marcado además con un pigmento particular que depende un poco de la base nitrogenada que porte en ese momento, ya sea adenina para un color, timina para otro, citosina para otro y guanina con otro pigmento. En el método de secuenciación de Sanger, la muestra de ADN que se secuenciará se combina en un tubo con los elementos comentados anteriormente. Sin embargo, los didesoxinucleótidos en cantidades mucho más pequeñas que los nucleótidos normales. Y ahora veréis por qué. Inicialmente se calienta la mezcla para desnaturalizar el molde de ADN, es decir, separar las cadenas, y luego se enfría para que el primer pueda unirse al molde de la cadena sencilla. Una vez se ha unido el primer, se eleva la temperatura para que la ADN polimerasa pueda sintetizar el ADN nuevo a partir del primer. La ADN polimerasa añadirá nucleótidos a la cadena hasta que aleatoriamente agregue un nucleótido didesoxi en lugar de uno normal. A partir de ese momento no es posible agregar más nucleótidos y la cadena terminará con un nucleótido didesoxi. Este proceso se repite cierto número de ciclos y cuando los ciclos terminan está prácticamente garantizado que se ha incorporado un nucleótido didesoxi en cada una de las posiciones del ADN a secuenciar en al menos una reacción. Es decir, el tubo contendrá fragmentos de diferentes longitudes que terminan respectivamente en cada una de las posiciones de los nucleótidos del ADN original, como podéis observar en la siguiente figura. Los extremos de los fragmentos tendrán el pigmento que indica su nucleótido final. Cuando la reacción termina, los fragmentos se hacen pasar a través de un tubo largo y delgado que contiene una matriz de gel en un proceso llamado electroforesis capilar en gel. Los fragmentos cortos se mueven rápidamente a través de los poros del gel, mientras que los fragmentos largos se mueven más lentamente. Cada fragmento cruza una línea de meta al final del tubo y un láser lo ilumina y permite la detección del pigmento asociado. El fragmento más pequeño, que termina justo un nucleótido después del primer, es el primero que cruzaría la meta, seguido por el próximo fragmento más pequeño, que sería el que termina con 2 nucleótidos justo después del primer, y así sucesivamente. De esta manera se puede reconstruir nucleótido por nucleótido la secuencia del fragmento de ADN original, a partir de los colores de los pigmentos registrados uno tras otro por el detector. Los datos registrados por el detector consisten en una serie de picos en la intensidad de fluorescencia, como se muestra en el cromatograma. La secuencia de ADN se lee a partir de los picos en el cromatograma, y con ella, por ejemplo, podemos saber si nuestra muestra puede llegar a presentar alguna variante, ya sea en heterocigosis, homocigosis o simplemente que no haya ninguna mutación a estudiar. En cuanto a los usos y las limitaciones de esta técnica, bueno, pues la secuenciación Sanger arroja secuencias de muy buena calidad para segmentos relativamente largos del ADN, hasta aproximadamente unos 900 pares de bases, en el mejor de los casos, claro. La técnica suele utilizarse para secuenciar fragmentos individuales de ADN, como plásmidos bacterianos o ADN copiado en la PCR. Sin embargo, la secuenciación Sanger es costosa e ineficiente para proyectos a gran escala, como puede ser un genoma completo, un exoma o incluso metagenómica. Para estas tareas, lo mejor es utilizar técnicas de nueva generación, ya que tienen una gran escala, son más rápidas y son menos costosas, en comparación con el Sanger, por supuesto. El análisis de fragmentos consiste en realizar un estudio por electroforesis capilar de fragmentos de ADN de los cuales queremos conocer su tamaño.
Una de las técnicas utilizadas para este fin es la PCR y la TPPCR. En este caso, la PCR, por ejemplo, se utiliza para expansiones no muy grandes. Por ejemplo, en el estudio de expansiones de tripletes que no se hayan extendido, o en identificación genética, siendo esta segunda utilizada en medicina forense o en estudios de paternidad. En nuestro ADN tenéis que saber que existen regiones donde las expansiones se relacionan directamente con la causa de una patología, como es, por ejemplo, el caso de las ataxias espinocerebelosas, la enfermedad de Steiner o la corea de Huntington, entre otras. Mediante esta técnica, ya que conocemos el tamaño de nuestros primers, es sencillo calcular el número de expansión con una sencilla fórmula. Restamos primero el tamaño de nuestros primers al tamaño del fragmento detectado y lo dividimos entre 3, ya que el elemento repetido es, por ejemplo, un trinucleótido y el resultado que obtendremos es el alelo que presenta nuestra muestra, es decir, el número de tripletes seguidos que presenta en esa región el ADN. Por otro lado, tenemos la TP-PCR. Esta, a diferencia de la PCR, no podremos conocer el número de repeticiones que presente la muestra, pero con ella sí podremos saber si existe o no una gran expansión cuando en la PCR hemos obtenido un resultado, por ejemplo, homocigoto, ya que no sabemos si es homocigoto de verdad o simplemente hemos podido solo detectar un alelo. A diferencia de la PCR normal, la TP-PCR emplea dos juegos de primers franqueantes y uno de repetición. Los primers franqueantes son específicos para el locus del gen, con la posible expansión, mientras que el primer de repetición genera segmentos de dicha secuencia repetida de distintos tamaños, dependiendo de dónde hibride dentro de la región de la zona repetida. El análisis de los resultados se visualiza en el electroenferograma como un patrón característico en forma de escalera, cuando la muestra del paciente presenta una expansión, claro está. En el caso de que cada expansión corresponda a un trinucleótido, las variaciones de tamaño entre cada pico serán múltiplos de 3, por lo que la escalera presenta una periodicidad de 3 pares de bases. La escalera acabará cuando llegue al tamaño del alelo que presente la muestra, pero como podemos observar, el tamaño de los picos disminuye gradualmente a medida que aumentan los tamaños del producto, haciendo que no sea posible identificar fácilmente dónde acaba esta. Pasamos ahora a la técnica MLPA, de su sigla en inglés Multiple Ligation Dependent Probe Amplification. Esta técnica permite la detección de deleciones y duplicaciones en segmentos específicos del ADN, con gran sensibilidad y especificidad. En la web de MRC Holland podemos ver un gran número de sondas comerciales específicas para el análisis de diferentes genes y patologías. La metodología se basa en diferentes pasos, todos ellos llevados a cabo en un termociclador, añadiendo los reactivos comerciales específicos. Una vez que tenemos el extracto de ADN, primero tenemos que producir la desnaturalización del mismo, para que las sondas específicas puedan hibridar en este. Posteriormente, se produce la ligación de estas sondas y su posterior amplificación. Por último, se analizan los fragmentos amplificados en el equipo de electroforesis capilar y así podemos proceder a la interpretación de estos resultados. Esta técnica nos permite el diagnóstico genético de muchas enfermedades causadas por la deleción o duplicación de diferentes exones de un mismo gen, del gen completo o de pequeñas regiones cromosómicas. Algunas de estas enfermedades pueden ser la talla baja relacionada con el gen shock, donde encontramos la deleción que puede ir desde 10 kilobases a 2,5 megabases de la región shock par1, la atrofia medular espinal, causada por la deleción de lesión 7 del gen SMN1, o el Charcot-Marie-Tooth, muchas veces provocado por la duplicación de 1,5 megabases que incluye el gen PMP22. A continuación vamos a analizar cómo veríamos con el software Cofalizer los resultados de diferentes análisis, como por ejemplo en este caso, un caso de atrofia medular espinal donde tendríamos la deleción de los exones 7 y 8 del gen SMN1 causante de AM. Como podemos ver, la deleción de estos exones está marcada en rojo. Aquí tendríamos otro ejemplo, en este caso del gen shock, donde vemos que parte de los exones que aparecen en rojo están delecionados y pertenecen a la región reguladora de este gen. Por lo tanto, podríamos estar ante un caso de talla baja. Y por último, un ejemplo de la duplicación de todos los exones del gen PMP22, causante de Charcot-Marie-Tooth. Podemos ver que todos los exones duplicados
en la imagen se encuentran en color azul. Vamos a ver ahora otras condiciones que se pueden analizar con la técnica MLPA, como es el caso de la disomía uniparental, a través de la metilación. La metilación es un proceso epigenético de regulación de la expresión génica. La disomía uniparental ocurre cuando un hijo hereda dos copias de un cromosoma completo o parte de este del mismo progenitor, lo que provoca que haya hiper o hipometilación. Esto puede provocar diferentes patologías o enfermedades por presentar las dos copias del mismo progenitor y por lo tanto las dos copias estarían metiladas o sin metilar. La metodología sería similar a la explicada en MLPA, con la diferencia de que algunas sondas contienen un sitio de unión para una enzima sensible a la metilación, HHA1, que digiere solo regiones no metiladas y que son específicas para secuencias improntadas, lo que permite analizar el estado de metilación de la isla CpG de estas regiones y detectar si ha ocurrido una disomía uniparental. El estudio del estado de metilación de estas regiones nos permite la identificación de trastornos genéticos relacionados con la disomía uniparental, como pueden ser el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, ambos relacionados con la misma región cromosómica, que sería la 15q11-q13. También otros síndromes muy comunes de disomía uniparental serían el síndrome de Silver-Russell y el síndrome de Becky-Wiedemann, relacionados con la región cromosómica 7p11.2-p13. Vamos a ver ahora las diferentes ventajas que tiene la técnica de MLPA. Tienen una gran precisión diagnóstica, ya que nos permite la identificación precisa de trastornos genéticos relacionados con alteraciones en el número de copias o en el estado de metilación. Además, puesto que las deleciones, duplicaciones o estados de metilación aberrantes son la principal causa de algunas enfermedades, este análisis es importante para confirmar o descartar antes de pasar a otras pruebas genéticas. Por otro lado, requiere cantidades mínimas de ADN de partida, por lo que es posible realizar este análisis con muestras pequeñas de ADN. En el laboratorio necesitamos un equipamiento básico, con un termociclador y un equipo de electroforesis capilar sería suficiente. Y por último, gracias al software Cofalizer, el análisis está automatizado. No obstante, la técnica también tiene algunas limitaciones, como puede ser la complejidad interpretativa, ya que la interpretación de estos resultados en algunas ocasiones puede ser compleja en caso de resultados ambiguos. Asimismo, también podemos obtener resultados indeterminados, ya que en algunas ocasiones la técnica no puede proporcionar una respuesta definitiva, lo que requiere un enfoque multidisciplinario para la evaluación del paciente. Por otro lado, la buena calidad del ADN es una condición indispensable, ya que la técnica es muy sensible a algunos contaminantes o sales. Otra limitación sería la dependencia de sondas comerciales, ya que únicamente podremos analizar aquellas genes o regiones genéticas que son ofrecidas de forma comercial en la página de MRC1. La técnica, por otro lado, no puede detectar reordenamientos genéticos, por lo tanto, casos como inversiones o translocaciones no serían detectados por esta técnica. Y por último, algunas alteraciones en el sitio diana de las sondas como polimorfismo pueden desencadenar una disminución en la señal de la sonda imitando una deleción, es decir, obtendríamos un falso positivo. A continuación pasamos a hablar de los arrays CGH. El análisis mediante array CGH representa una revolución en el campo de la genética molecular y de la genómica. Estas herramientas han transformado la forma en la que los investigadores y profesionales de la salud analizan el ADN de los individuos, permitiendo estudiar el genoma completo del paciente y detectar pérdidas o ganancias del material genético con una resolución muy superior a un cariotipo convencional. Los arrays CGH en sus diferentes variantes, como el Cytoscan 750K y los arrays óptima prenatales, se han convertido en pilares fundamentales en el diagnóstico genético, tanto en el ámbito clínico como en la investigación. Estas tecnologías proporcionan una visión detallada del genoma humano, identificando cambios estructurales y numéricos que pueden estar asociados con una amplia gama de enfermedades genéticas, trastornos del desarrollo y condiciones prenatales. A continuación, exploraremos la técnica detrás de los arrays CGH, centrándonos específicamente
en los arrays CytoScan 750K y los arrays óptima prenatales. Analizaremos brevemente su metodología, así como su aplicación clínica y las ventajas y limitaciones asociadas con su uso en el ámbito hospitalario. Los arrays CytoScan 750K son una versión avanzada de los arrays CGH, que permiten la detección de variaciones en el número de copias o CNV y regiones de pérdida de heterocigosidad o LOH en el genoma humano. La técnica se basa en la hibridación de muestras de ADN a microarrays que contienen sondas de ADN complementarias a regiones específicas del genoma. Las señales resultantes se analizan para identificar cambios en la cantidad del ADN, lo que permite detectar anomalías cromosómicas a nivel de alta resolución. Para explicaros brevemente la metodología, el proceso comienza con la extracción de ADN de la muestra de interés, que puede ser tejido fetal, tejido tumoral o muestras de sangre periférica, entre otras. El ADN extraído se marca y se hibrida, es decir, se combina, con sondas específicas del array CytoScan 750K. Después de la hibridación, se realiza un escaneo de alta resolución para medir la intensidad de la señal fluorescente en cada sonda. Esta intensidad se correlaciona con la cantidad del ADN presente en esa región del genoma. Los datos de intensidad de señal se analizan utilizando un software especializado que compara la muestra con una referencia de ADN normal. Las desviaciones significativas en la intensidad de la señal indican la presencia de duplicaciones, deleciones u otras alteraciones cromosómicas. Finalmente, los resultados se interpretan y se generan informes que ayudan a los médicos y genetistas a realizar un diagnóstico preciso y a proporcionar un asesoramiento genético. En el caso de los arrays óptima prenatales, son una variante de los arrays CGH que están diseñados específicamente para el análisis genómico prenatal. Utilizan la misma técnica de hibridación de ADN a microarrays para detectar CNV y anomalías cromosómicas, pero esta vez en muestras de líquido amniótico o vellosidades coriónicas obtenidas durante procedimientos invasivos durante el embarazo. La metodología y el principio de funcionamiento de los arrays óptima prenatales son similares a los del array CytoScan 750K, pero están adaptados para trabajar con muestras prenatales y para proporcionar resultados relevantes en el diagnóstico prenatal. Nos centramos ahora en los usos de estos dos tipos de arrays. En primer lugar, los arrays CytoScan 750K se utilizan principalmente en el diagnóstico clínico de trastornos genéticos como el síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams, entre otros. También se emplean en la investigación genómica para identificar genes implicados en enfermedades hereditarias y trastornos del desarrollo. En el caso de los arrays óptima prenatales, estos se utilizan para el diagnóstico prenatal de aneuploidía, síndrome genético y otras anomalías cromosómicas en el feto. Este tipo de arrays proporciona información crucial para la toma de decisiones médicas durante el embarazo. Pasamos a comentar las principales ventajas y limitaciones del array CytoScan 750K. Las principales ventajas son la alta resolución, ya que los arrays CytoScan 750K ofrecen una resolución excepcional, lo que significa que pueden detectar incluso las alteraciones cromosómicas más pequeñas. Esto es crucial para identificar CNV y regiones de LOH de tamaño reducido que podrían estar asociadas con trastornos genéticos. Por otro lado, tenemos una gran sensibilidad, ya que los arrays CytoScan 750K son altamente sensibles para detectar cambios en el número de copias y pérdida de heterocigosidad en el genoma humano. Esto permite un diagnóstico más preciso y detallado de enfermedades genéticas y trastornos del desarrollo. Además, tenemos la rapidez. Los resultados de los arrays CytoScan 750K se obtienen en un tiempo relativamente corto, lo que agiliza el proceso de diagnóstico y de tratamiento de los pacientes. En cuanto a las limitaciones, por un lado tenemos la imposibilidad de detectar reordenamientos cromosómicos equilibrados, mosaicismos por debajo del 20% de la población celular o mosaicismos compensados, así como mutaciones de genes y alteraciones por debajo de la resolución de este array. El costo de realizar pruebas con array CytoScan 750K puede ser significativo en comparación con otras pruebas genéticas menos avanzadas, y esto puede limitar su disponibilidad para ciertos pacientes o centros de atención médica. Y además requiere de una experiencia previa.
ya que interpretar correctamente los resultados de los arrays CytoScan 750 y realizar un diagnóstico preciso requiere una experiencia y unos conocimientos especializados, y esto puede representar un desafío en entornos en donde no encontramos personal capacitado disponible. En el caso de los arrays óptima prenatales, contamos con las siguientes ventajas. Por un lado, tenemos un diagnóstico precoz que permite el diagnóstico temprano de anomalías genéticas en el feto durante las etapas tempranas del embarazo. Esto brinda a los padres la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre la gestación del embarazo y la atención médica del feto. Además, tenemos una gran precisión. Los resultados precisos y detallados sobre el estado genómico del feto ayudan a los médicos a identificar y comprender mejor las posibles complicaciones genéticas y a planificar un plan de tratamiento adecuado en cada caso. Por otro lado, obtenemos una reducción de riesgo. Al proporcionar información genética exhaustiva desde una etapa temprana del embarazo, los arrays óptima prenatales pueden ayudar a reducir la necesidad de procedimientos invasivos adicionales como la amniocentesis, que conllevan un riesgo aumentado para la madre y el feto. En cuanto a las limitaciones, igual que en el caso de los arrays 750K, tenemos la imposibilidad de detectar reordenamientos cromosómicos equilibrados, mosaicismos por debajo del 20% de la población celular o mosaicismos compensados, así como mutaciones de genes y alteraciones por debajo de la resolución de este array. Además, se plantean problemas de ética y manejo de información. La información genética prenatal plantea desafíos éticos y sociales, incluida la toma de decisiones relacionadas con el embarazo, la interrupción selectiva del mismo y la privacidad de la información genética del feto. En resumen, tanto los arrays CytoScan 750K como los arrays óptima prenatales representan avances significativos en el diagnóstico genético, ofreciendo una mayor comprensión de la genómica humana y mejorando la atención médica tanto en el ámbito clínico como en el prenatal. Sin embargo, es fundamental comprender tanto sus ventajas como sus limitaciones para una utilización adecuada y ética de la práctica médica. Bueno, yo voy a continuar hablando de la secuenciación de nueva generación, también conocida como NGS por sus siglas en inglés. La NGS se trata de un término genérico que surgió para englobar una gran cantidad de técnicas de secuenciación avanzada. Todas estas técnicas tienen en común la capacidad de realizar una secuenciación de ADN de manera masiva, rápida y simultánea. Esto último es realmente importante, ya que este tipo de secuenciación nos permite estudiar millones de fragmentos de ADN de forma paralela, salvando así una de las principales desventajas de la secuenciación Sanger. La aparición de este tipo de tecnología ha permitido avances muy significativos en el diagnóstico de enfermedades con base genética, ya una técnica totalmente imprescindible para el estudio de aquellas patologías de origen poligénico. Existen diferentes estrategias de secuenciación NGS, como puede ser la pirosecuenciación, la secuenciación basada en nanoporos o la secuenciación por ion conductor, que son muy conocidas últimamente. Sin embargo, la más utilizada en el ámbito de la clínica por su alta eficiencia y sobre todo por su baja tasa de error es la secuenciación por síntesis, principalmente la desarrollada por Illumina. Vamos a explicar un poco cómo funciona esta estrategia para poder comprender todo su potencial al completo. Atendiendo a la metodología, la secuenciación por síntesis se puede dividir en 4 grandes bloques bien diferenciados. Tendremos un primer bloque de preparación de la librería, preparación de los fragmentos de ADN para que puedan ser secuenciados. Después tenemos la formación del clúster, que nos permite detectar la señal de estos fragmentos. Después tenemos la secuenciación propiamente dicha. Y por último tendríamos el alineamiento y el análisis de los datos. El primer bloque que comentábamos es la preparación de la librería. Los pasos principales para la formación de la librería son, en primer lugar, la extracción del ADN genómico a partir de una muestra biológica. Después, el ADN se rompe para generar fragmentos de entre 200 y 600 pares de bases, que es más o menos el límite que permite la secuenciación por síntesis. A cada fragmento se le añaden 2 elementos clave para la secuenciación. Estos elementos son, como se ven en la diapositiva, por un lado, los adaptadores, que son secuencias de nucleótidos complementarias a los oligonucleótidos que están presentes en la superficie de las celdas de flujo, que son la superficie donde se realiza la secuenciación y que veremos en la siguiente diapositiva. Y por otro lado se le añaden también los INDES. Los INDES son secuencias de nucleótidos conocidos que nos sirven como un código de barra. La formación de la librería se realiza de forma independiente para cada una de las muestras. De esta forma,
Cada muestra tendrá un índice diferente, lo que nos permitirá después, mediante un procesamiento informático, diferenciar cada muestra del resto de las muestras que se secuencien. Una vez tenemos nuestra librería ya formada, es decir, tenemos nuestros fragmentos de ADN a un tamaño correcto y además flanqueados por estas dos moléculas tan importantes que decíamos, los adaptadores y los index, podemos pasar al primer bloque que se realiza dentro del secuenciador. La formación de la librería es un paso que se realiza en Pollata y ahora vamos al primer paso que se realiza ya de per se dentro del secuenciador. Este segundo bloque es lo que se conoce como la generación del clúster, ya es donde actúan los adaptadores que hemos comentado anteriormente. La secuenciación se realiza en una celda de flujo. Al final, esta celda de flujo no es más que un soporte sólido de vidrio que contiene secuencias cortas de oligonucleótidos en la superficie. Estos oligonucleótidos son complementarios a los adaptadores que hemos añadido anteriormente en nuestros fragmentos. De esta manera, cuando se carga un grupo de muestras a la celda de flujo, los adaptadores se unen a los oligonucleótidos anclados en la celda y nuestro fragmento se hibrida a la celda. Ya tendríamos nuestro fragmento listo para ser secuenciado. Sin embargo, la señal producida por un único fragmento no es suficientemente intensa para que sea detectada por el equipo. Por ello, mediante un proceso conocido como PCR puente, se generan multitud de copias de nuestro fragmento, dando lugar a lo que se conoce como un clúster. Antes de continuar con el siguiente bloque, me gustaría refrescar un poco cuál es la estructura y cómo se produce la unión entre los nucleótidos, ya que va a ser realmente importante para el siguiente paso. Entonces, los nucleótidos son moléculas relativamente complejas, compuestas por la unión entre un monosacárido, una pentosa, una base nitrogenada y uno o varios grupos fosfato. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato se encuentran unidos a la pentosa, concretamente en el carbono 1 para la base nitrogenada y en el carbono 5 para el grupo fosfato. La unión entre nucleótidos para formar una cadena de ADN se realiza entre el grupo fosfato situado en la posición 5 del nucleótido y el grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono 3 de otro nucleótido. Ahora sí, podemos pasar al siguiente bloque. El tercer bloque es la secuenciación propiamente dicha. Como su nombre indica, secuenciación por síntesis, en este tipo de tecnología los nucleótidos son leídos mientras se produce la síntesis de una nueva cadena de ADN. Para que se produzca la síntesis de una molécula de ADN se necesitan 4 elementos básicos. En primer lugar, una enzima polimerasa. Segundo, una mezcla de los 4 nucleótidos esenciales, adenina, timina, citosina y guanina. Tercero, una cadena de ADN preexistente que sirva como molde. Y por último, un primer que sirva como inicio a la polimerasa, ya que como sabemos, esta no es capaz de formar moléculas completas de nuevo. De esta manera, la polimerasa y los nucleótidos son añadidos por nosotros. Los fragmentos anclados a la celda de flujo que comentábamos anteriormente servirán de cadena de molde. El problema viene con los primers. No podemos tener un primer específico para cada uno de los millones de fragmentos que se secuencian. Sin embargo, si recordamos, todos los fragmentos tienen algo en común, los adaptadores. Usando oligonucleótidos complementarios a los adaptadores, conseguimos tener unos primers universales para nuestra librería. Además, esta tecnología de secuenciación tiene un segundo truco, por así decirlo. Para el proceso de síntesis se usan los 4 nucleótidos esenciales, pero estos nucleótidos son nucleótidos modificados. En concreto, tienen 2 características muy importantes. En primer lugar, cada uno de ellos está marcado con un fluorocromo diferente, lo que lo hace distinto entre ellos. Y además, todos ellos tienen bloqueado el grupo hidroxilo del carbono 3, que como hemos comentado anteriormente, sería el que se uniría a un nuevo nucleótido. De esta manera, cuando se agregue el primer nucleótido, la elongación se detendrá, ya que la polimerasa no será capaz de añadir una nueva base al no poderse realizar el enlace fosfodiéster. Ahora bien, esto no es de mucha utilidad, ya que solo podríamos leer una única base de nuestro fragmento. Lo que se produce en realidad es un proceso cíclico con la siguiente estructura. Se añade un primer nucleótido y la elongación se detiene. Como cada nucleótido tiene un fluorocromo específico, estos son excitados y se registra la emisión de energía para determinar de qué base se trata. Después, por un proceso químico, se elimina el fluorocromo y se libera el bloqueo de nuestro nucleótido. Así, nuestra cadena ya está lista para comenzar un nuevo ciclo de adición, lectura de fluorescencia y de bloqueo. Este proceso se repite hasta completar la secuencia de nuestro fragmento al completo. El último bloque de esta tecnología corresponde con el alineamiento y el análisis de los datos. Una vez tenemos todos nuestros fragmentos secuenciados, el primer paso será agrupar las lecturas con un mismo índice para diferenciar las muestras que se han secuenciado a la vez.
Es lo que se conoce como demultiplexar. Después, la secuencia de nucleótidos se mapea. El término mapear consiste en determinar qué posición ocupa en el genoma cada uno de nuestros fragmentos. Para ello, existen herramientas bioinformáticas que comparan la complementariedad entre nuestras secuencias y un genoma de referencia. Así, como se ve en la diapositiva, cada fragmento se va situando en una región del genoma. Nuestras secuencias son cortas y en la mayoría de los casos no cubren las regiones completas de interés. Sin embargo, como presentan zonas solapantes entre ellas, el conjunto de todas las secuencias sí que nos da una información completa de la región diana, por ejemplo un gen. Durante el proceso de mapeo se busca una complementariedad muy alta para asegurarnos de que la secuencia se posicione en la región del genoma que le corresponde. Sin embargo, se permite cierto nivel de error en la complementariedad, ya que de esta manera se puede determinar si existe alguna mutación con respecto al genoma de referencia. Así, una vez que tenemos nuestra secuencia localizada en el genoma y sabemos las mutaciones que presenta, llega la hora del análisis de nuestros datos. Bueno, una vez hemos obtenido los datos de secuenciación a partir de las técnicas de NGS, vamos a pasar a realizar el análisis de todos esos datos. Para ello podemos emplear un diseño de paneles que nos va a permitir recopilar los genes que vamos a estudiar. Y para esto es muy importante la información clínica de que se dispone de los pacientes en cuanto a sus síntomas, la clínica que presentan y los fenotipos que manifiestan estos pacientes. En ocasiones, al tratarse de enfermedades definidas, el diseño de paneles es mucho más sencillo, pudiendo recurrir a bases de datos como GeneReviews y Orphanet, que cuentan con información muy bien definida y descrita de enfermedades concretas, como puede ser diabetes o precolesterolemias o cáncer, que nos va a decir los genes específicos para esas enfermedades. En cambio, para otro tipo de clínicas mucho más complejas o heterogéneas, páginas como PanelAb o Human Phenotype Ontology, HPO, nos van a permitir hacer una recopilación de genes mucho más amplia que nos va a permitir cubrir distintas clases de fenotipos. De esta manera, así podemos confeccionar un panel concreto que se va a emplear para los distintos tipos de análisis que podemos realizar con los datos de secuenciación que hemos obtenido. La primera herramienta con la que nos podemos encontrar a la hora de realizar un análisis de datos de secuenciación es el empleo de paneles NGS. Estos paneles se emplean para enfermedades muy bien definidas, como ya he dicho antes, que pueden ser diabetes, cáncer, alguna hipercolesterolemia o enfermedades de las cuales los genes están bien definidos y están bien descritos en las bases de datos para poder conocer su asociación con dicha enfermedad. Este tipo de herramientas son muy rápidas y de costes relativamente bajos, con los que nos permiten analizar de forma específica genes implicados en estas enfermedades, obteniendo una muy buena calidad de datos y pudiendo encontrar de manera más eficaz una causa genética para esta patología. No obstante, al tratarse de paneles de genes limitados y definidos para enfermedades concretas, son una herramienta que se queda limitada en cuanto al número de genes que es capaz de analizar, pudiendo no aportar suficiente información cuando nos enfrentamos a enfermedades mucho más heterogéneas o con clínicas mucho más complejas que no tienen una causa genética definida, por lo que sería en este caso necesario ampliar a estudios de tipo exoma o incluso genoma. Entonces, después de los paneles, el exoma sería el siguiente escalón de diagnóstico genético. Se emplea cuando los clínicos se enfrentan a patologías o síndromes con un amplio abanico de síntomas y fenotipos que no les permiten encontrar una causa genética clara para la enfermedad del paciente. A diferencia de los paneles donde solo se secuencia un determinado número de genes, en el exoma se secuencia y obtienen variantes de más de los 23.000 genes codificantes del genoma humano. Dentro de un exoma podemos realizar dos tipos de análisis. Por un lado, un análisis de exoma dirigido, en el cual tras secuenciar las regiones codificantes se van a emplear listas de genes confeccionadas en base al fenotipo y la clínica del paciente, que nos van a permitir analizar aquellas variantes de genes que se puedan encontrar relacionados con la clínica del paciente, facilitando así un poco la tarea del análisis genético. Por otro lado, la segunda modalidad de exoma sería el análisis de exoma completo, en el cual se van a analizar todas las variantes patogénicas e inciertas de los más de 23.000 genes codificantes del genoma. De esta manera no se discriminan variantes en función del fenotipo y nos permite analizar todos los genes, pudiendo encontrar así genes candidatos
que puedan estar relacionados con la clínica o el fenotipo del paciente. No obstante, el análisis de exoma también conlleva una serie de desventajas. Las principales desventajas son la gran cantidad de datos que se pueden generar en estos estudios de secuenciación, requiriendo grandes espacios de almacenamiento, y otra desventaja radica en la complejidad del análisis, tanto a nivel bioinformático en el proceso de anotación de variantes, como a nivel de interpretación de las mismas, teniendo que recurrir a bases de datos de literatura científica para establecer una relación de las variantes encontradas con el fenotipo del paciente. Por último, nos encontramos con los estudios de genoma, que suponen el último escalón en las pruebas de diagnóstico genético a partir de NGS. Estos estudios consisten en la secuenciación completa del genoma, pudiendo no solo analizar las regiones codificantes e intrónicas adyacentes que podemos analizar en los paneles y en los exomas, sino también podemos analizar las regiones intrónicas profundas de todo el genoma humano. De esta forma, vamos a poder encontrar variantes y genes que pueden tener relación con los fenotipos y clínicas más complejas que con las pruebas anteriores no se han podido realizar un diagnóstico o llegar a un resultado concluyente. No obstante, el genoma presenta una serie de desventajas importantes que se deben destacar. Primero, en cuanto a infraestructura, requieren de equipos y dispositivos con una gran capacidad de almacenamiento para los datos de secuenciación y también de procesamiento para poder realizar un análisis bioinformático y analítico eficiente, teniendo en cuenta que en este análisis estamos incluyendo todas las regiones intrónicas del genoma. También se tiene que tener en cuenta otro factor, y es la principal diferencia que podemos encontrar entre un genoma y un exoma o un panel NGS. Y es que las dos primeras pruebas que se han explicado se centran en el análisis de regiones codificantes y de las inmediatamente adyacentes de los intrones. Por lo que se van a obtener unos valores de cobertura y calidad suficientes para poder realizar un análisis riguroso de las variantes que se puedan encontrar en estas regiones codificantes. Por otro lado, el genoma va a dedicar muchos más recursos a secuenciar todas las regiones intrónicas profundas, pudiendo perder calidad y cobertura de estas regiones codificantes, no pudiendo realizar a lo mejor un análisis mucho más eficiente de este apartado.